Genius Club te saluda, soy Diana García y el día de hoy vamos a trabajar trastornos del aprendizaje basados sobre la línea de la lectura. Entonces, vamos a ver qué nos espera. Vamos a hablar entonces de los trastornos del aprendizaje, específicamente de la dificultad en la lectura. ¿Cuáles son esos aspectos que debemos de tener en cuenta nosotros para abarcar esa temática? Empezamos con la neurobiología de la dislexia, que son las competencias lectoras reducidas basadas en la función cerebral. Las características neuropsicológicas, cuando hablamos de las conductas que están siendo cambiadas, cuando hay algo que no está funcionando como se debe, de los criterios que debemos de tener en cuenta, no desde el ámbito de diagnóstico o no del ámbito médico, sino que nosotros como personas que trabajan con niños que presentan esas dificultades, debemos de tener en cuenta y debemos de apropiarnos de las mismas, de cuáles son las deficiencias en la precisión y la velocidad lectora y trastornos del neurodesarrollo como tal. Vamos a iniciar entonces con la neurobiología de la dislexia. Y hacemos énfasis específico en que cuando hablamos de neurobiología, a un cuadro clínico patológico que está presentando alguna difusión o anomalía estructural. En este caso, presenta que hay malformaciones estructurales o hay patrones de anomalías de la actividad cerebral que disminuyen la competencia lectora. Estos pueden ubicarse en la malformación cortical o subcortical, que no hace o no permite que esto sea tan fluido. Vamos a hablar ahora, voy a ir un poquito rápido porque nada más la vamos a tocar por encimita para tenerlas en cuenta y que más adelante podamos desglosarlas con más tiempo, porque si no el video sería muy largo. Entonces ahora hablamos de las características neuropsicológicas cuando hablamos de las dificultades en la lectura y estamos hablando de la relación entre cerebro y conducta y cómo esos déficits cognitivos pueden afectar la vida. Y vamos a manejar 4 teorías como tal y estas sería la primera, la teoría cerebral, la teoría fonológica, la teoría del déficit. Y empezamos con la teoría cerebral, la cual tenemos como autores bases a Nicholson y Fawcett, 1990, que nos dicen lo siguiente: que todos los individuos con dislexia presentan una difusión leve. Ahora bien, esta se representa en dificultades cognitivas, lo cual puede hacer que se presenten deficiencias fonológicas en representaciones fonológicas. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para que lo que estamos escuchando lo podemos graficar o lo que está graficado lo podamos hacer o lo podemos codificar o decodificar? Y también hablamos de la desautomatización de la escritura y la lectura, que sea algo automático. En este caso ya no porque presentan dificultades. Tenemos en la teoría cerebral también, tenemos entonces la teoría fonológica, que nos indica 3 aspectos importantes: la sensibilidad fonológica, que en este caso es la habilidad metalingüística que tiene el ser de reconocer, discriminar y manipular los sonidos de su propio idioma. Mira lo importante que es esta habilidad. Y está basada desde la lectura. También tenemos el acceso, el acceso al léxico, que es la velocidad para recuperar los códigos, para tener la memoria, de saber que estamos trabajando, estamos viendo una palabra y automáticamente se nos viene en nuestra cabeza, podemos decir la representación de esa grafía. En este caso, que el estudiante pueda ver la sílaba y pueda perfectamente
decir, a su cerebro se evoque el conocimiento o el recuerdo o la memoria o se haga recordar de el significado al pronunciarlo de esa grafía. Y por último, muy importante también, la memoria fonológica, que es la capacidad de retener y de evocar el material verbal creciente. Ahora vamos a meditar también sobre la teoría del déficit de procesamiento en la secuencia rápida, lo cual es discriminar los cambios rápidos o sucesivos de estímulo, ya sea visual o auditivo. Entonces nosotros es cuando el estudiante ve la letra y puede perfectamente discriminar su sonido. En este caso, por ejemplo, hay letras que sus sonidos son parecidos, ya sea visualmente o auditivamente, y es esta capacidad que debería tener el estudiante. Entonces nosotros tenemos aquí varias teorías que nos pueden decir que el estudiante está pasando dificultades de la lectura, no solamente porque tenga un proceso de dislexia, sino también porque hay algunos aspectos, según teorías, que hacen de que estas dificultades se presenten. Y esto es importante, relacionarlo con la lectura, ya que nosotros podemos iniciar estrategias basándonos en esta discriminación que tenemos de estas 4 teorías. Ahora bien, vamos a hablar de algo que me parece altamente relevante, que son los criterios de X. Son los diagnósticos que podemos encontrar o son diagnósticos o estadísticas. Ahora bien, ¿qué pasa con ellos? Nosotros no somos profesionales en salud para hacer diagnósticos, pero como profesores debemos de tener en cuenta y saber acerca de estas compendio de manuales, de este compendio de diagnósticos o de estadísticas, donde precisan de manera más formal lo que el estudiante puede estar pasando. Y tenemos aquí el APA 2013 y el DSM-5, y hablamos del APA 2013, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, y nos expresa que si durante 6 meses el estudiante, no el estudiante, la persona, ahora bien, la persona está en el diagnóstico o está en las posibilidades, si nosotros con 6 meses de actividades realizándose el estudiante para el proceso lector, el estudiante continúa con esas dificultades, es un signo de alarma para nosotros como profesores. ¿Qué vemos? ¿Qué se ve aquí? La complicación para expresar ideas por escritos, conflictos de razonamientos matemáticos, dificultades de la ortografía, dificultades de la corrección gramatical, proceso para comprender lo que lee y sobre todo la inexactitud en la lectura. Estos signos de alarma se pueden ver en el APA 2013 y podemos relacionarlo con algo que está pasando, que no está solamente en un mal proceso lector. Tenemos el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, el cual nos indica que si una persona maneja un rendimiento inferior a lo esperado a la lectura, matemática o escritura, pero desde el ámbito cronológicamente no esperado para lo que su edad corresponde, hay algo que está presentando o hay un ítem que nos está mostrando problemas de aprendizaje basados en la lectura, y que esto no se va a deber porque el estudiante tenga las dificultades mayores, tales como deficiencias sensoriales, tales como discapacidades intelectuales, tales como enfermedades mentales. No, vamos allá, algo está pasando diferente a esto, que el estudiante no está presentando esto. Ahora vamos a ver también deficiencias en la precisión y la velocidad lectora por una dislexia del desarrollo. Vamos a hablar en otro capítulo cuáles son las dislexias del desarrollo para profundizar más en la temática. Y por último tenemos el trastorno del desarrollo, que prevalece en la edad escolar y que nos habla de los problemas en la decodificación en palabras,
velocidades en la lectura o comprensión. ¿Qué tanto el estudiante comprende los símbolos gráficos que está mirando? ¿Por qué el estudiante no lo está viendo? ¿Qué está pasando a nivel de desarrollo, de neurodesarrollo? Después, después de haber visto estas temáticas, así muy por encima, tenemos que tener en cuenta realmente que no solamente son cosas que son superficiales, el hecho de la lectura, no todo el mundo te enseña a leer, no todo el mundo conoce de los procesos. Por eso es importante como docentes afianzarnos en las temáticas y vamos a continuar con los videitos para afianzarnos en las mismas. Tenemos entonces que hay 5 factores importantes que debemos de tener en cuenta en ese proceso de la lectoescritura y que esos factores importantes que fueron anteriormente mencionados muy así rapidito, deberemos de estudiarlos, porque como nosotros trabajamos la lectura o problemas de aprendizaje que lo vamos a ver en todos los grados y que lo vamos a ver más en los grados iniciales, ¿cómo creamos estrategias si nosotros no tenemos en cuenta estos tíos, estos puntos importantes? Por eso llegan a nuestros colegios o a nuestros lugares de trabajo mamás que nos dicen que los estudiantes no tienen por qué aprender o no creen que el estudiante tenga dificultades en la lectura porque ellos lo ven muy bien. Pero hay que tener en cuenta todos estos procesos, tanto biológicos como psicológicos, para que el estudiante avance. Tienes que te saluda, que tengas un lindo día.